Sumac TV, tu identidad. Ahora... Lo que pasa en nuestro país. Soy un servidor para ustedes, Percy Salinas en la conducción, y todo el equipo de producción está muy contento de iniciar este año 21 con este primer programa a través de Sumac TV, tu identidad. Este inicio del año 21 ha surgido situaciones bastante complejas. Creo que la que más resaltante que debemos reconocer que por fin hay vacuna, hay una vacuna, hay 1 millón de vacunas que van a llegar aquí en el país, que claramente hay que aclararlo, que estas vacunas van a ser dirigidas al personal que está en la primera línea de batalla combatiendo el COVID-19. Este 1 millón de vacunas representa más o menos 450.000 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, policías y militares y bomberos, porque ellos requieren 2 dosis para ser vacunados. Y más o menos en lo que dijo el presidente Sagasti, que a mediados de agosto, septiembre, tendríamos la otra parte de la vacuna aquí en el Perú. Por lo tanto, solo nos queda cuidarnos, tener mucho cuidado con estar en sitios aglomerados, lavarse la mano frecuentemente, usar la mascarilla y no exponerse. Porque esta semana también nos hemos dado cuenta, y era previsible, pues, o sea, era natural. Han aperturado los vuelos internacionales, llegan vuelos de Europa y se detectó el primer caso confirmado de la nueva variante, la cepa del coronavirus, que a pesar que también dicen que hay 2 personas más del mismo núcleo que tienen este virus. En el ámbito político, la cosa está media movida, ya entrando, porque ya estamos en la época electoral. Al señor César Acuña lo han sacado de la carrera electoral, lo han sacado. Luego el Partido Aprista Peruano, el Jurado Nacional Electoral, confirmó que no es admisible su reclamo a inscribir la lista electoral. Grave error, ¿no? Un partido tan tradicional, con tanta experiencia, comete un error de principiantes. Entonces, el Partido Aprista Peruano va a ir a las elecciones con una plancha presidencial y algunas listas al Congreso en provincia, pero la de Lima no se logró escribir y ya lo confirmaron. También han ido viendo algunos casos muy interesantes. El señor Acuña ha sacado de la plancha presidencial a un congresista que se fue a los Estados Unidos a pasar Año Nuevo, ¿no? Año Nuevo, en un momento donde todos estábamos peleando, viendo, los peruanos luchaban en las calles por el tema de esta ley de la reforma agraria que finalmente fue aprobada por el Congreso,
y el Ejecutivo ya la promulgó. Luego, el Estado peruano ha determinado medidas restrictivas como el acceso a la playa. Hasta el día 17 de enero no se puede ingresar al mar peruano. O sea que a todos aquellos que usualmente en las vacaciones terminaban yendo a Asia o al norte o a los balnearios, no se va a poder hasta el día 17. Entendemos, por fuentes muy cercanas, entendemos que esta medida probablemente se extienda hasta los fines de enero para mitigar el avance del coronavirus. Por otro lado, cada vez más hay mayor nivel de contagio en algunas regiones, las camas UCI se van agotando, entonces es un tema preocupante. En una de las conferencias que ha habido esta semana en la PCM, le preguntaron a la ministra Pilar Mazzetti si íbamos a volver a la fase 1. ¿Se acuerdan la fase 1? Cuarentena total. Dijo que era bastante improbable que lleguemos a esa medida, debido a que ya la economía peruana se ha reactivado. Bueno, más o menos ese es el resumen de las noticias o los hechos más resaltantes que hemos tenido en la semana. Esto es Punto y Coma Dominical. Los invito a engancharse con nosotros porque tenemos dos grandes invitados que ya están acá en el estudio. En primera instancia tenemos al ingeniero Francisco Sillones, candidato a la presidencia de la República. Él ha sido exgobernador de la región Ica. Así que él nos va a contar un poco vamos a contar también de refilo cuál ha sido su análisis de todo este problema de la paralización del sector agrario y cuál ha sido el impacto que ha habido allá. Y luego tenemos la segunda entrevista que vamos a estar con una candidata al Congreso, la señora Romelia, que viene del partido Victoria Nacional, quien es el candidato, el señor Forsyth. Así que hoy tenemos un menú bastante amplio, ¿no? Un abanico bastante interesante para el día de hoy. Así que los invito a seguirnos. Por favor, síganos a través de las redes sociales como Sumac TV Televisión, donde pueden ver la transmisión en vivo, y claro, a todas nuestras regiones que nos ven en vivo y en directo aquí en tu programa Punto y Coma Dominical. Así iniciamos nuestro programa. Vamos a una pequeña corte comercial y regresamos con las primeras entrevistas del día. Regresamos. Muy bien, antes de entrar a la entrevista tenemos una nota bastante interesante. El señor Julio Guzmán presentó su plancha presidencial al Congreso de la República en una conferencia de prensa donde habían varios de sus candidatos ahí. Dicho sea de paso, al terminar la nota vamos a conversar sobre ese tema del señor Julio Guzmán. Adelante con la nota, por favor. Literalmente comenzó a conducir su camino al tan ansiado sillón presidencial. A pesar de no contar con una licencia que le permita manejar este tipo de vehículos, el postulante a la presidencia por el Partido Morado lanzó este cuestionado por algunos spot de campaña. Guzmán parece haber olvidado las críticas que hacía en la campaña del 2016 a aquellos que precisamente realizaban este tipo de videos. No, basta. Estas cosas no van más. El Perú necesita soluciones serias y no políticos que hagan tonterías. Durante la presentación de sus candidatos al Parlamento, Guzmán adelantó una de las primeras acciones que adoptará de llegar a Palacio de Gobierno. Vamos a iniciar una acusación constitucional contra los golpistas. Interpretando la ley como les da la gana y violándola, han creado tanta inestabilidad en el Perú. La acusación constitucional va a ser contra los 105.
No estamos personalizando. Y que yo apoyo ese proceso, sí, definitivamente. Al ser consultado sobre los candidatos congresales y presidenciales que, como él, postulan en esta campaña a pesar de tener investigaciones por casos de corrupción, respondió de esta manera. Las personas no son culpables hasta que sean sentenciadas. Y una cosa es acusar a un político que sabemos, todos los peruanos que están involucrados en casos de corrupción y todo lo demás. Y otro caso muy diferente es un ciudadano peruano que es acusado por tonterías. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo tengo un proceso judicial por lavado de activos. ¿Y sabe por qué? Por un meme. En la misma línea defendió a su candidato al Congreso, Marcos Ceballos, quien es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de asociación ilícita por haber presentado aparentemente informes falsos sobre los ingresos en la campaña de la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán. Porque la razón por la cual están acusando al señor Ceballos es una razón, en verdad, es un indicio muy, muy simple y que no tiene ningún sustento. Y ha sido incluido en un proceso de investigación y nosotros en el Partido Morado estamos convencidos que en el momento en el que se hagan las acusaciones, el señor Ceballos va a salir libre porque la acusación contra él no tiene mayor sustento. O a diferencia de otros partidos políticos en donde usted sabe que no solo los indicios, sino las pruebas son así. Como parte de sus propuestas bandera en este proceso electoral, Guzmán ratificó su planteamiento respecto a un posible cambio de constitución. Que lo que vamos a hacer en la primera semana de gobierno es nombrar una comisión especial, integrada por expertos, representantes de la sociedad civil, y entre ellos los jóvenes, para que en un periodo de 2 años evalúen, discutan sobre la posibilidad de hacer un referéndum al segundo año de nuestro gobierno, en donde los peruanos pueden decidir si es que quieren una nueva constitución o no. También marcó su postura acerca del aborto. Nosotros estamos a favor del aborto, en caso la mujer, en caso el aborto peligre la vida de la mujer, y también en casos de violación. Finalmente dijo que tiene planeado un proceso de reactivación económica que tardaría 2 años y la entrega de lo que llamó el bono agrícola. He visto la nota correspondiente al señor Julio Guzmán. Para mí resalta algunas interrogantes muy alarmantes. Primero, ¿quién financia esta campaña? Hacer esta producción que hemos visto ahí no es barato, no es muy barato, no es barato. Considerando que el señor Julio Guzmán hasta ahora no se le conoce un trabajo oficial. ¿Quién lo financia? Es una buena pregunta, ¿no? La segunda, conducir un auto sin tener una licencia correspondiente, un autobús, y llevar pasajeros. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar ahí? Hay que anotar eso, hay que tener presente, señor. Tú que vas a votar en abril, considera muchos de estos aspectos. Hay que tener cuidado. Y entendemos que algunos de los candidatos de la plancha presidencial, el señor Julio Guzmán, tienen serios problemas con la justicia. Luego no nos estemos quejando que el Poder Judicial pide su captura, pero con la inmunidad política no se los puede atender. Pero en fin, a otra nota. Lamentablemente la inseguridad ciudadana en el país sigue creciendo. Es increíble que a pesar que en una zona donde hay tanta gente, ha habido un asalto en Girón de la Unión. Veamos la nota. No salga, no salga, no salga, no salga, no salga. Están robando. No salgan, no salgan. Amiga, ven a la niña. No salgan, métete. No salgan. ¡Carajo! ¿Qué pasó? Están asaltando, están. No, creo que es una disputa. A los médicos, hombre. Mira, sale con pistolas, concha de su madre. ¡Hala, qué bravo! Los zapatos de sus ¡Ay, Diosito! Mataron a alguien, huevona, mataron a alguien. Mataron. Corre, corre. ¡Ah, su madre!
Qué pena que vivamos en medio de un problema de inseguridad. Pero afortunadamente la policía, a la cual la han denigrado, maltratado, hicieron su trabajo y lograron capturar a estos ladrones y recuperaron las joyas que ya fue entregado a su dueño. Bueno, en una conferencia de prensa, el presidente encargado, hay que anunciarlo, encargado temporalmente del despacho presidencial, anunció la adquisición de algunas vacunas con el COVID-19. Veamos la nota. Y luego de la nota venimos con la entrevista que hemos prometido. En el mundo y en nuestro país preocupa el incremento de casos de coronavirus, la COVID-19 y las nuevas cepas. ¿Estamos preparados? Las vacunas en el mundo salieron a la luz y ya se están aplicando en Reino Unido, España, Estados Unidos, México, Chile, entre otros, con Pfizer, la dosis más eficaz. Antes de finalizar el año 2020, cuando la compañía farmacéutica Pfizer anunció que los primeros datos mostraban que su vacuna contra el coronavirus es más del 90% efectiva, los corazones de millones de personas en todo el mundo dieron un salto, y los mercados de valores lo siguieron. Según un estudio realizado por el laboratorio tecnológico alemán BioNTech, y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, la vacuna que desarrollaron en conjunto para detener el COVID-19 funciona contra una mutación clave en las nuevas variables altamente transmisibles de esta enfermedad, descubiertas en Reino Unido y Sudáfrica, las cuales son cepas más contagiosas según el resultado. El estudio, que aún no ha sido revisado por pares, fue llevado a cabo por Pfizer y científicos de la rama médica de la Universidad de Texas, quienes indicaron que el suero anti-COVID se mostraba eficaz para neutralizar el virus con la llamada mutación N501Y de la proteína de pico. Para probarlo, desarrollaron un coronavirus portador de esta mutación y luego extrajeron muestras de sangre de 20 personas que habían recibido la fórmula distribuida en varios países y no encontraron ninguna reducción de la neutralización. Cabe aclarar que los autores declararon que los resultados no son definitivos, ya que esta prueba no fue hecha sobre el conjunto completo de las proteínas Spike, halladas en las cepas de propagación rápida. El final de la pandemia estaría a la vista, pero no debemos bajar la guardia, dijo Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, ante la noticia de que pronto seremos inmunes a este mortal virus. Si bien es cierto, estas vacunas cambiaron el curso de la pandemia, en el caso del Perú, en los últimos días el presidente Francisco Sagasti anunció que Sinopharm enviará 1 millón de dosis este mes, y los ensayos ya se están realizando, pese al temor infundado en la población. Se espera reducir la mortalidad en un 20% y que 14 millones de peruanos estén vacunados antes del inicio de la temporada de invierno, con vacunas chinas que aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Aunque este es un momento para encontrar consuelo en que el fin de la pandemia está a la vista, es importante seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Yo me quedo con esa última parte del reportaje donde dice, solo nos queda seguir cuidándonos. Esta vacuna, ojo, que solo es para la primera línea de defensa, que es para los médicos, enfermeras, bomberos y policías, que son alrededor de 450.000 personas, así que hay que estar atentos. Bueno, regresamos con la entrevista con Fernando Sillones, es gobernador de Ica y candidato presidencial por todo el Perú, si no me equivoco. Vamos a conversar, ¿no? Todos por el Perú. Vamos a conversar con él sobre sus propuestas, vamos a analizar la situación del país y algunas cositas que hay ahí que le vamos a preguntar. Regresamos en unos minutitos.
Muy bien, ya estamos al aire nuevamente. Hoy es 10 de enero del año 21. Vamos a iniciar este bloque de entrevistas con un invitado muy especial y a quien aprecio mucho, el ingeniero Fernando Sillones, candidato a la presidencia de la República por el partido Todos por Perú. Es gobernador de la región de Ica, con quien también le vamos a preguntar cuál ha sido su análisis sobre esta situación del paro agrario y cuál ha sido el efecto económico que ha habido en la zona. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a nuestro Percy, programa. buenos días. Un placer estar en este programa y sobre todo, por lo visto, siendo la primera entrevista del año 2021. Nos va a dar un privilegio que no merezca. la patadita de honor ahí. Don Francisco, Fernando, don Fernando, acabamos de salir de esta crisis del paro agrario, donde días y días bloquearon toda la carretera, una zona muy importante de un polo de desarrollo de la agroindustria. Finalmente, el Congreso derogó la ley, 23, 24 días después aprueba una nueva ley, que no sé si fue mejor o peor de la anterior, pero ¿cuál es el impacto en la economía? Usted conoce mucho a los empresarios de la zona porque ha sido gobernador y ha tenido que interactuar con ellos. ¿Cuál es el impacto inmediato en la economía? ¿Cómo los han visto en el extranjero? Bueno, en tu pregunta, Percy, está la respuesta. Más que impacto en reducción de la producción agropecuaria, tú sabes que la uva se puede quedar en el árbol una semana y claro, no pasa mayor problema. El espárrago sí. El espárrago cuando no se cosecha, cuando está para cosechar, se abre, se florea y pierde valor. O sea, algún impacto ha habido, pero solo en el espárrago. En la uva, en el mango, en el norte, no ha habido mayor problema. En Chavimochic ya terminó la campaña de arándano, que era la que estaba en riesgo. La palta también terminó, los cítricos también. Entonces, impacto económico directo mayor no ha habido. Esa es la verdad. Sin embargo, como bien pones en tu pregunta, ¿cómo se nos ha visto? Ahí está el mayor impacto y lamentablemente negativo respecto del Perú. El Perú se ha convertido en un país inestable, inseguro. Cosa que ya veníamos por el tema político, ¿no? Pero se ha agravado, ¿no? Se ha agravado. Lo de la minería es un mensaje muy negativo, lo de la parálisis del corredor minero en Apurímac, que eso ha trascendido a todo el mundo. Las protestas de Ica, Trujillo, han transmitido una imagen de vandalismo, porque eso no es una protesta. Claro, eso no es una protesta. La protesta es válida, es legal y es bienvenida. Pero lo que hemos visto de jóvenes apedreando a vehículos con niños adentro, a jóvenes volcando e incendiando ambulancias. Eso es un tema muy delicado. Muy ¿no? delicado. En una región que solamente hay 10 y te incendias una. Una es el 10%. No, eso ha pasado, ¿no? Y en Trujillo también. Entonces, más que la derogación de la ley y la promulgación de una ley que es idéntica, Percy, yo sé que eso va a decepcionar a muchos. La ley promulgada es idéntica a la derogada. Y es que no podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque la ley derogada otorgaba beneficios sociales que ninguna ley tenía, ¿no? Como incluir en las remuneraciones periódicas las vacaciones, las gratificaciones, la CTS, de manera que por fin se formalizaba el sector. Ahora, el sector agrario es una actividad económica muy particular que de cualquiera de los otros peruanos, porque se contrata por estación, por necesidad, ¿no? Bueno, tú sabes que no es la única actividad económica que tiene estacionalidad. Hablen con los empresarios de Gamarra. ¿Acaso no hay Navidad y Año Nuevo? ¿Acaso no hay Día de la Madre? ¿No? ¿Acaso no hay fiestas patrias? Claro, hay estacionalidad. En la pesca hay estacionalidad. Hay momentos donde no hay pescado y momentos donde sí hay pescado. Hay muy pocas actividades donde no hay estacionalidad. La minería y el petróleo quizás, ahí no hay estacionalidad. Pero en pesca, en industria, ¿no? La industria del calzado se activa en la temporada escolar porque las madres compran zapatos para los niños, ¿no? La industria del papel, ¿no? Por ejemplo, también las temporadas escolares. En toda actividad hay estacionalidad. Entonces, lo que yo proponía, pero por supuesto no ha sido escuchado,
es, en vez de derogar y aplicar la Ley General del Trabajo, que es la que ha propiciado tanta informalidad en el Perú y ha fracasado, llevar más bien la esencia del régimen laboral agrario a todas las actividades que tienen estacionalidad. Pero en el Perú, pues la demagogia y el populismo se está instalando, ¿no? Ahora, esto no es producto también, pues, que no hay una estabilidad de un gobernante, que se pongan los pantalones, disculpe el término Claro. que estoy usando, pero que tenga esa autoridad, ¿no? O sea, Yo sí creo que la política está echándolo todo a perder, la política peruana, ¿no? Esa política que produce 3 presidentes en un año, que produce no sé cuántos gabinetes en pocos meses, y que pone pues 4 ministros de salud en plena pandemia. Eso es un fracaso institucional, ¿no? Entonces la política, en mi opinión, es la gran responsable de todo este desmadre económico, ¿no? O sea, es la política la que está empobreciendo a los pobres. O sea, realmente la responsabilidad es muy grande. Sin embargo, ellos son los grandes juzgadores y son los empresarios, los abusivos. Es pura palabrería, ahora, ¿no? a mí me dio, como peruano, me dio mucha vergüenza que el ministro de Interior diga que él no tiene autoridad sobre la policía. Bueno, ya lo de la relación ejecutivo-policía ya es linda con la traición, ¿no? Yo sí creo que el Poder Ejecutivo, incluso el Legislativo, ha traicionado a la institución policial. Yo fui gobernador regional de Ica, como consta en tu presentación, y yo conocí a una Policía Nacional del Perú estupenda, sin tener autoridad sobre ella, porque es una dependencia del Ministerio del Interior, simplemente respetándola, acompañándola, respaldándola. En Ica la policía hizo un trabajo fantástico. En Ica no hubo un solo bloqueo en esos 4 años. En Ica salió el proyecto de Mina Justa. La gente se ha olvidado de eso. Mina Justa es un proyecto idéntico a Tía María, para que relacionen de qué se trata. Y por supuesto vinieron los antimineros a Ica a hacer lo mismo que hicieron en Tía María. Y simplemente por respaldar a la policía, repito, sin tener autoridad sobre ella, la policía con una inteligencia asombrosa identificó a los líderes de los vándalos, les advirtió que si bloqueaban carreteras iban a ser detenidos, y en Ica no pasó nada. Y salió Mina Justa, y hoy día todos estamos celebrando la construcción de un instituto superior tecnológico a cargo de la empresa minera que está haciendo la inversión, ¿no? Pago por impuesto, ¿no? Pago por impuesto, pero es un instituto que va a ser el mejor del Perú, 40 millones de soles, con simuladores para que los jóvenes aprendan mejor que nadie, y todo eso gracias a la minería en Ica, ¿no? A lo que quiero llegar, cuando le han quitado el respaldo, y peor aún, cuando le han faltado el respeto a la policía, está pasando esto, donde el vandalismo actúa impunemente y la policía tiene orden de no intervenir. Sí, eso es una cosa humillante. Sí. Y yo, como le comentaba antes de la entrevista, he tenido la oportunidad de viajar esta semana, Ica, Pisco, Chincha, todo eso, y he visto a la policía apostada cuidando la carretera. Y yo me preguntaba, ¿Navidad la han tenido que pasar ahí? Bueno, y eso es una crítica que yo le tengo a la institución, ¿no? Los mandan a Ica sin carpas, sin camas, sin hay nada. Una parte, no sé cómo se llama esa parte, pero es entre donde están todo esto, por el valle. peaje, claro. Eso se llama Villacurí. Villacurí. He visto que los propios policías habían tratado de construir con madera un espacio muy precario. Para ir pernoctar. ¿Qué hemos hecho? Les hemos cedido las instalaciones de las empresas, donde tenemos duchas, baños, comedores, para que vivan dignamente, ¿no? Pero muy mal. El Estado maltrata a sus propios miembros, digamos, ¿no? A la policía la han mandado en las peores condiciones. Ahora, que en la policía hay gente que debería responder ante la justicia, eso nadie lo discute. Y eso ocurre en el periodismo, en el empresariado, ocurre en la política, ocurre en el Poder Judicial. Pero como yo siempre digo, ahí donde está la corrupción,
convive la integridad. Es un fenómeno muy interesante. En el Poder Judicial, donde el poder que está tan desprestigiado, ahí hay buenos jueces y buenos funcionarios. Lo mismo en la policía y lo mismo en todos lados. Ingeniero, en esta contienda electoral, que no va a ser tan fácil, porque ahora vemos candidatos pues que tienen dinero que no sabemos dónde ingresa para financiar grandes producciones. Su propuesta, o sea, ¿cómo llega usted? ¿Por qué tendríamos que el oyente que nos está viendo en toda la región del Perú tomar una acción por el ingeniero Sillones? Bueno, más que por mí, voten por ustedes mismos, ¿no? Por ustedes mismos, ¿no? La propuesta es extrapolar lo que hicimos en Ica, ¿no? Que empieza por una lucha contra la corrupción, pero de verdad, no de la boca para afuera, como la de Vizcarra, ¿no? La de verdad, esa que le niega a un congresista atender un pedido tan absurdo como darle trabajo a 150 militantes por el solo hecho de ser militantes. Pero o sea, si le da trabajo a un señor Swing, es exactamente eso, mérito. claro. Bueno, a mí me presentaron listas de cientos de Richard Swings, para que me entiendan bien, ¿no? Y ninguno, ¿no? Entonces, eso hicimos en Ica, cosa que ni el presidente Vizcarra lo hizo, ¿no? Nosotros sí sancionamos a médicos corruptos. Existen, así como hay médicos estupendos, y me saco el sombrero por ellos, por lo que están haciendo en el tema de la pandemia, hay corrupción en el gremio médico, lamentablemente. Y son médicos que abandonan los hospitales en horario de trabajo y por ende abandonan a sus pacientes, y por eso las colas, y por eso el maltrato, y por eso la crueldad. Hay que sancionarlos, así como los malos policías, cosa que no hicimos nosotros porque no tenemos autoridad, pero la institución policial tendría que sancionar a sus malos elementos porque esos manchan la imagen de la institución. Nosotros sí rompimos la mafia de los brevetes que existen en todo el Perú. Claro. Y nosotros tuvimos un caso muy sonado de un congresista, César Segura, si quieren el nombre y apellido, que me llamaba, oye, por favor, atiende a mi hija que quiere un duplicado de brevete, y resulta que era falso, brevete falso. Y no lo atendimos, ¿no? Y por supuesto los corruptos terminamos siendo nosotros, a juicio del congresista, y no él que pretendía. Entonces me refiero a esa lucha contra la corrupción. Y a lo que quiero llegar, una vez que uno elimina esa costra corrupta, que son pocos en realidad, no son muchos, son pocos, todo cambia, ¿no? Y con eso ir por las 4 grandes carencias, que es agua, salud, educación y seguridad, ¿no? Entonces, ¿por quién votar? Por quien realmente haya luchado contra la corrupción de verdad y no de mentira, para atender estas 4 enormes carencias, ¿no? Que es agua, salud, educación y seguridad. Todo lo que sea generar trabajo, bienvenido. Quiere decir, bienvenida a la inversión en minería, en agricultura, en pesca, en industria, en comercio, en todo, ¿no? Muy bien. Estuvimos con el ingeniero Fernando Sillones, candidato a la presidencia de la República por el partido Todos por el Perú. Es una alternativa más y lo vamos a estar invitando, lo comprometo, para los debates que vamos a tener encantado. Para ver a ver si el señor Julio Guzmán se puede enfrentar con usted y decirle qué cosa. Yo encantado, y sobre todo por respeto a tus televidentes que son tan buenas gentes. Nos vamos a una pausa comercial y venimos para la siguiente entrevista. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Regresamos. En Sumac TV, tu identidad. Revaloramos nuestras costumbres, danzas de la costa, sierra y selva. Somos Sumac TV, tu identidad. Síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Estamos felices de acompañarte y sobre todo,
ser parte de tu vida. Somos Sumac TV, tu identidad. Sumac TV. En Sumac TV, tu identidad. Revaloramos nuestras costumbres, danzas de la costa, sierra y selva. Somos Sumac TV, tu identidad. Síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Estamos felices de acompañarte y sobre todo, ser parte de tu vida. Somos Sumac TV, tu identidad. Sumac TV, tu identidad, ahora con mayor cobertura llegando a más peruanos a través de las mejores empresas de cable. Estamos felices de acompañarte y sobre todo, ser parte de tu vida. Sumac TV, tu identidad, cada vez llegando a más peruanos. Ahora que ya nos conoces, ¿quieres anunciar tu producto o promocionar tu video musical? Comunícate con nosotros al 981-03-8445. Somos tu identidad. Sumac TV, ahora en todo el Perú. bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Punto y Coma Dominical, hoy domingo 10 de enero del año 21.
un año 20 que acaba de acabar, que difícilmente nos olvidaremos. Pero otra cosa que no nos vamos a poder olvidar, creo que nunca, ustedes saben que en una situación en Estados Unidos, John Biden había ganado las elecciones y el presidente Donald Trump se había negado a reconocer el triunfo de su opositor. Pero Estados Unidos es una de las democracias, aparentemente era la más sólida. Bueno, finalmente un grupo de seguidores del señor Donald Trump tomaron el Capitolio. El Capitolio, su para acá sería el Congreso de la República. Se metieron, hicieron destrozos, algunos vandalismos, murieron lamentablemente un grupo de personas y más o menos 14 heridos de policía. Vamos a ver la nota y luego lo comentamos. El 6 de enero, el mundo fue testigo atónito del asalto al edificio parlamentario por parte de seguidores de Trump, que desconocen la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales y que ha sido condenado tanto por demócratas como por republicanos y líderes de todo el mundo. ¿Quiénes son los responsables de este asalto? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Y qué viene ahora para el país americano? Para muchos, quien encendió la chispa de la violencia y el caos que se vivió en el Capitolio fue el propio presidente Donald Trump, en lo que ha sido incluso descrito como una especie de intento de autogolpe. Horas antes, muy cerca de allí, frente a la Casa Blanca, Trump arengaba a sus simpatizantes repitiendo denuncias de fraude electoral que no han prosperado en ninguna instancia policial y llamando a marchar hasta el Capitolio. Entre los participantes en la toma del Capitolio, a pesar de ser una multitud diversa, destacan grupos de supremacistas blancos y de extrema derecha, quienes siempre han formado parte de los más fervientes simpatizantes de Trump. Además, él había usado Twitter para promover la marcha del 6 de enero, pidiendo la asistencia de sus simpatizantes con frases como gran protesta en D.C., el 6 de enero será salvaje y detengan el robo. Es importante mencionar que en la cruzada por revertir el resultado electoral, el presidente había sumado a varios líderes republicanos, que incluso después de los incidentes objetaron el triunfo de Biden en la ceremonia de certificación en el Congreso, insistiendo sin éxito en la teoría del fraude. Pero, ¿cómo afecta esto a la situación política de los Estados Unidos? 24 horas después de los incidentes que sacudieron al país, Trump cambió su discurso prometiendo que habrá una transición ordenada. Pero muchos creen que el tono conciliador llega tarde y no alcanza para apaciguar las consecuencias del violento asedio al Capitolio, que ha sido calificado como el mayor asalto a la democracia de la historia moderna de los Estados Unidos. Una de las principales consecuencias es la amplia división en el Partido Republicano, que algunos analistas ven incluso en riesgo de cisma, entre los que siguen apoyando a Trump y los que comienzan a darle la espalda. La violenta jornada hizo que muchos congresistas republicanos marcaran distancia con el presidente. Además, algunos ven en el empeño de Trump por desconocer su derrota una de las razones por las que los demócratas consiguieron los 2 escaños que se disputaban esta misma semana en el estado de Georgia, recuperando así el control del Senado. Las consecuencias de lo que sucedió están aún por verse, pero crecen las voces dentro del Partido Demócrata para realizar un juicio político a Trump, que cederá el poder a Biden el próximo 20 de enero. Ahora los demócratas tienen el control de las 2 cámaras en el Congreso, lo que dará al gobierno de Joe Biden mayores oportunidades para poder llevar adelante sus planes y dejar atrás el turbulento final del mandato de Trump. Tremendo lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Y por lo que hemos visto en las noticias, la policía o el FBI ha podido identificar a algunas de las personas que han estado ahí y fueron detenidos. Y el señor presidente, que ya está de salida, Donald Trump, ha manifestado que el día de la asunción del mando del nuevo presidente John Biden no va a asistir. Pasando a otro tema bastante conmovidos, la señora Ana Estrada está luchando por una muerte digna, ¿no? La Defensoría del Pueblo y algunas instituciones las están apoyando. Es una decisión que la Corte Suprema de nuestro país se va a tomar y se tomará algunos días para tomar la decisión. Veamos la nota, por favor. Y no moriré. Ese infierno será eterno y repito, mi mente estará completamente lúcida para vivir cada dolor en una cama de hospital sola y queriendo morir. Vive atrapada en un cuerpo que se deteriora día tras día.
atada a una cama y conectada a un respirador durante más de 20 horas al día. Lucha por su derecho a morir con dignidad, bajo sus condiciones y cuando ella lo decida. No es una obligación, ni del médico, ni del Estado, ni de nadie más que de la voluntad expresa del paciente. Aunque no puede valerse por sí misma, está lúcida y lucha con valentía hasta su final. Tras 4 años de una incansable batalla legal, Ana Estrada estaría a punto de convertirse en la primera peruana en recibir una muerte asistida. Hoy es un día histórico, pues por primera vez en el Perú, la Corte Superior de Justicia de Lima viene realizando una audiencia virtual para que el Estado reconozca el derecho a morir con dignidad. Este es un caso emblemático, es como se llama en el derecho, un leading case. Nosotros estamos absolutamente convencidos que existe el derecho a morir con dignidad. Desde el mediodía de hoy, la Defensoría del Pueblo sustentó la acción de amparo ante el 11º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia. De aprobarse la sentencia histórica, Ana Estrada gozaría del derecho de un procedimiento de eutanasia cuando ella así lo decida. El derecho a la muerte, a morir con dignidad, tiene que ver justamente con el derecho a la dignidad. ¿Hasta qué parte de mi itinerario vital mi vida merece ser vivida desde mi particular concepción, si es que estoy en una situación, digamos, que ha perdido para mí todo sentido de dignidad esa vida que estoy viviendo producto de una enfermedad? La psicóloga de 43 años dice no tenerle miedo a la muerte, pero sí a no poder decidir sobre su propia vida. A los 12 años, Ana fue diagnosticada con poliomielitis, una enfermedad incurable y degenerativa que atrofia sus músculos hasta un día, dejarla sin capacidad de respirar y hablar por sí sola. Y estoy frente a usted y a toda la audiencia indescriptiblemente feliz de ser escuchada. Yo no puedo mover absolutamente nada de mi cuerpo. Si tengo el pie mal puesto o la mano o algo me incomoda, necesito que lo hagan por mí. En el Perú, la eutanasia o cualquier procedimiento de muerte asistida es ilegal y se castiga con 3 años de prisión por el delito de homicidio piadoso. Para el constitucionalista Luciano López, estas prohibiciones van contra uno de los principales derechos fundamentales de la persona, como es el derecho a la vida digna. Nosotros tenemos derecho a la vida, sí, pero no a cualquier tipo de vida. Tenemos derecho a vivir dignamente. Ella tiene derecho a vivir con dignidad y si considera, por tanto, de que en esa situación no es posible vivir con dignidad, entonces que ella pueda morir también en situaciones dignas. La Comisión de Ética del Colegio Médico del Perú expresó su apoyo a la demanda de Ana Estrada de una muerte digna. Sin embargo, planteó que existen otros procedimientos, además de la eutanasia. Dentro de muerte digna hay 2 aspectos a tener en cuenta. Nosotros tomamos en cuenta el concepto de ortotanasia, que no es igual a eutanasia. La ortotanasia es el proceso mediante el cual el médico acompaña a la persona que tiene una enfermedad crónica irrecuperable en un estado terminal a aliviar el dolor y el sufrimiento que éste le produce. La eutanasia es simplemente, como tiene mucho dolor y como está sufriendo mucho, le aplicamos algo o la desconectamos de una máquina y se produce la muerte. En los próximos días, la Corte Superior de Justicia de Lima emitirá una sentencia que marcará un antes y un después al debate sobre la eutanasia en el país. De esta manera, el Perú se sumaría a países de la región como Colombia, donde desde 1997 se permite la muerte asistida para terminar con el sufrimiento de pacientes con enfermedades incurables, dolorosas y terminales.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en en el último bloque, las entrevistas del día. Estoy con la señora Romelia. Romelia, muy buenos días. Buenos días, Percy. Gracias por la invitación y a todos los amigos que ven el portal Sumac TV. Estamos con Romelia Paredes, candidata al Congreso con el número 22, como le ven ahí en la pantalla, del partido Victoria Nacional, quien su candidato a la presidencia de la República es el señor George Forsyth. Bueno, hemos visto esta nota, no sé qué impresión te ha dado, a mí me ha conmovido mucho, ¿no? Personalmente he firmado en las redes sociales, hay una petición de firmen apoyo a Ana Estrada, ¿no? Pero en nuestro marco legal constitucional no existe pues tipificada la eutanasia ni la ortoeutanasia, ¿no? Entonces hay que esperar qué es lo que va a decir la Corte Suprema, pero definitivamente casos como estos creo que hay que normarlos, ¿no? Porque no podemos vivir casos extremos conectados ante una máquina, ¿no? Y ya pierdes tus signos vitales, sí, entre otros, ¿no? Entonces espero con mucha fe cómo lo va a tomar la Corte Suprema este caso, ¿no? Pero mi apoyo total a ella. Sobre todo porque siento que el Estado no le está prestando la atención debida. No sé si es porque se resguardan sobre un aspecto legal, pero finalmente es una persona que tiene un derecho. Sí, exacto. No se lo quieren reconocer, el ¿no? tema está que el Ministerio de Justicia está apoyando la causa. El tema está en la Procuraduría que defiende esto, pero también entiendo a la Procuraduría que se basa en un tema bastante normativo y legal, pero esto es un caso para hacer tendencia a cuántos otros casos no hay en el Perú que no conocemos. Entonces, esto es un precedente como para poder trabajar en una reforma constitucional, algo relacionado con ello, o una muerte más digna, que no necesariamente sea en esos extremos como la eutanasia, sino la ortoeutanasia, que tampoco está regulado. Dime, ya entrando en el aspecto político, ¿cómo ves el panorama electoral? Porque tú ingresas a este juego electoral nueva y me imagino que en este proceso has empezado a descubrir algunas, disculpa el término, puntapié, codo y todo eso. ¿Te has desanimado o te has fortalecido a seguir en esta lucha? Definitivamente yo tengo una fuerte convicción de continuar esta carrera política, pero también hay que entender, y nosotros los jóvenes, personalmente entiendo que estamos con el mundo de la tecnología, crecemos con el mundo de la tecnología y nos hemos adaptado a estos sistemas. Por ejemplo, este portal, se llega a muchas personas, ¿no? Y no podemos hacer esa campaña que estamos acostumbrados, la territorial. Entonces, esto es una experiencia nueva en cómo se planifica una campaña y nos estamos adaptando a estas nuevas tecnologías. Pero respecto a la política, creo que recién está calentándose todo, ¿no? Y sí, hay que esperar cómo va respondiendo los diferentes líderes, los partidos. Ahora definitivamente, si tú me preguntas sobre el caso Acuña, que parece que el jurado va a establecer una posición determinada, pero hay que esperar, espero que siga en carrera, porque de lo que se trata es continuar y que el elector al final elija, ¿no? Elija esta nueva clase política que espero estar presente, tengo la confianza de estar en este próximo Congreso. Ahora, sobre lo que has mencionado, sobre la exclusión del señor César Acuña a la candidatura a la presidencia de la República, han criticado porque el jurado el jurado nacional especial es muy técnico en algunos aspectos y por otro lado ha sido una coladera porque ha permitido que ingrese gente así. ¿No crees que lo mejor debería ser transparentar la información? Porque la exclusión del señor César Acuña es por no haber declarado una propiedad. Específicamente no haber declarado una propiedad que compró en noviembre, pero en noviembre no figuraba en los registros públicos, entiendo. Entonces, ahí hay un espacio que ahora, si normalmente es 15 días que figure en los registros públicos, en pandemia pues se demora un poco más y habría que llegar. Pero también entiendo que si tú tienes que has comprado, pues decláralos, sí, aunque no figuren en registros públicos. Entonces ahí creo que también hay que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el jurado al final de esto. Ahora, entiendo que tú eres docente universitario. Docente universitario. Esta pandemia nos ha enseñado a trabajar de otra manera, no la habitual, que en una aula y interactuar con los alumnos.
probablemente este 2021 la situación no cambie, porque como hemos visto, la vacuna no llegará hasta septiembre probablemente, y eso con suerte. Estando tú en el Congreso, ¿promoverías iniciativas que ayuden un poco a estas regiones, que lo conversamos en una radio, que tuvimos una entrevista, ni siquiera tienen acceso al Internet? Bien, le cuento un poco. Desde Victoria Nacional en el plan de gobierno está el Internet satelital, que tendría que estar listo acá en el Perú en 2 años a lo mucho. ¿Qué quiere decir? Que actualmente tenemos la red dorsal de fibra óptica, pero que se viene implementándolo entre los últimos 10 años, pero sin embargo no es suficiente. El 60% del país no tiene Internet. Entonces nosotros pensamos y garantizamos llegar a todo el país con este Internet, y que los jóvenes, los niños que no tengan Internet en diferentes zonas del país, tengan esa posibilidad de estar conectados a los portales, a las clases, y no estar pues en estas problemáticas, porque el hecho de darles una tablet no es suficiente, y más cuando se promete y no se cumple, ¿no? Sí. Entonces es lamentable. El 8% hasta ahora, ¿no? Exactamente. Entonces, actualmente 25.009 centros poblados del Perú que existe a lo largo y ancho del Perú, solamente 9.000 tienen acceso a Internet. Entonces hay un gran vacío, y desde Victoria Nacional y como docente universitaria creo que eso es el pilar, y no solamente para la educación, sino para el comercio electrónico. ¿Cuántos jóvenes? 300.000 jóvenes han salido del colegio ahorita. ¿Qué van a hacer? Hay 3 millones de desempleados. Entonces, tú has comprado alguna vez en el comercio electrónico, pero no sabes ese producto consumo directo humano, cómo está hecho. Entonces, tengo una propuesta legislativa para ello, la simplificación de las licencias para los restaurantes no presenciales, ¿no? Porque las licencias son muy burocráticas y se demoran mucho. Entonces yo pienso en esos jóvenes emprendedores que quieren tener su negocio, pero hay que ayudarlos a formalizarlos. Además, te cuento un poco, Indecopi solo te pide 2 cosas: protección de datos y libro de reclamaciones. Entonces, pero los jóvenes emprendedores que quieren vender por Internet, ¿cómo van a cumplir ellos si nosotros no le apoyamos con con beneficios fiscales, por ejemplo, para implementar estas plataformas? Pero ¿no? ahí yo te haría una pregunta, aprovechando que, si la población te permite, es esta nueva norma que ha establecido la SUNAT sobre la vigilancia a los 10.000 soles, y bueno, y no solo es porque tengas 10.000 soles en una sola cuenta, sino es la sumatoria de todas que estén en tu cuenta, hagas 10.000 soles y te van a cobrar un impuesto. ¿No sientes que se está vulnerando el secreto bancario a los peruanos? En lugar de estar persiguiendo a los que no pagan impuestos. A ver, hay que ubicarnos, porque la ciudadanía tiene que saber de qué se trata esto. Esto es una norma, una ley del 2018. Nosotros como Perú queremos entrar a la OCDE, así como otros países. Entonces, y que se da en el marco del G20, que te pide pues lo mayor tipo de transparencia en cuanto a la evasión, elusión de todo tipo de ingresos de las personas. Pero nosotros ya tenemos el ITF. Nosotros ya tenemos el ITF. Y tiene hace bastante Exacto. Entonces, desde ese marco establecer, yo creo literalmente que la SUNAT se ha adelantado en establecer 10.000 soles. ¿Por qué? Porque ya está en el proceso del movimiento explícito en nuestra norma, ya está. Y además creo que esto va a ahuyentar a muchas personas del sistema financiero. Entonces la formalidad, la gente que está formal en estos últimos años se va a ver pues expuestos. Yo creo que es un mínimo, porque en un principio se establecieron más o menos $10.000 que vendría a ser. Claro. Entonces no sé si la SUNAT se ha equivocado en el tipo de cambio o establecer el monto. Ahora, recuerda que los bancos por ley están obligados a notificar a la unidad de investigación financiera de la policía sobre los movimientos que superan los 10.000 soles o $10.000 en su par, ¿no? Además, respecto a ello, te digo, por ejemplo, nosotros estamos, pagamos impuestos aproximadamente, si al año tenemos como ingresos 35.000 soles, 37.000 soles, ¿no? Sí. Entonces, por ahí podría ser ese monto, que justamente equipara esos $10.000 que creo que se debe considerar, que ya está establecido. Yo he escuchado de algunos expertos economistas decían que esta norma lo que va a producir es que la gente salga del sistema financiero a la informalidad. A la informalidad, ¿no? Entonces, y es lo que no queremos, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Y el sistema bancario, tú sabes que
se mueve también con los capitales de todos nosotros, porque todo es un círculo, ¿correcto? Yo creo que la SUNAT debería un poco replantear, no está mal retroceder en algunas medidas porque puede ser la iniciativa buena, sí, pero nadie dice no que es el momento ahorita. No es el momento, estamos en pandemia y te imaginas que un joven tiene sus ahorros ahí, que 6 meses anteriormente ha sido despedido y continúa allí, pasa esta pandemia un año, retira, hace un negocio y vuelve a ponerlo. ¿De dónde ha sacado? ¿De dónde justifica? Exacto. Entonces hay que ser un poco más flexibles en esa medida. Yo creo que la SUNAT está reflexionando respecto a ello y vamos a esperar cómo se muestran nuestros movimientos bancarios, nuestra economía, que justamente leía que tenemos una expectativa el próximo año del 7,3%, pero en ese aspecto bastante optimista, ¿no? Bastante optimista, pero hay que ser realistas. Este año tenemos 2 situaciones muy complicadas, la pandemia, el rebrote y un cambio de gobierno. Exacto. Un cambio de gobierno. Y se viene la campaña electoral municipal, pegadito nomás. Se viene la campaña municipal electoral. Romelia, cuéntanos a nuestros seguidores que nos siguen en varias regiones del país y aquí en el Perú, ¿por qué deberían votar por ti? Soy docente universitaria preocupada por la educación de nuestro país y quiero que un voto de confianza de ustedes porque me considero una persona transparente y lo que ustedes tienen que buscar en sus representantes es personas qué hacen, de qué viven, cuál es su oficio y sobre todo qué les proponen, ¿no? Porque es importante en este momento saber por quién vas a votar para no tener que quejarnos en las próximas, cuando ya juramenten los congresistas, mira quién ha salido, mira qué tiene esto, qué antecedentes tiene. Por eso desde ahora te invito a seguirme, Romelia Paredes con el número 22, a conocer mis propuestas, pero sobre todo a hurgar en todo tipo de situaciones que podrías tener duda para que no tengas la duda de escribir el número 22 de Victoria Nacional. Muy bien, estuvimos con Romelia Paredes, número 22 del Partido Victoria Nacional, quien el candidato a la presidencia de la República es el señor Joe Forsyth. Yo quiero agradecerte tu presencia y a todo el público en general que hoy nos ha acompañado. Ha sido un programa bastante interesante. Gracias, Percy, gracias por la invitación. Al contrario, hemos tenido 2 grandes invitados y les prometo que la siguiente semana vamos a seguir trayendo invitados para que vayan conociéndolo. Y anunciándoles que en febrero, en esta misma señal, vamos a tener los debates con los candidatos. Y espero verte ahí, Romelia. Claro, aquí estamos para... en el tema de educación, para ver qué te dicen. Educación, economía, en todo tipo, porque uno tiene que estar preparada, porque no solamente, está bien ser especialista en algo, pero hay que estar informados. Exacto. No es como confundir el Ministerio Público que pertenece al Ejecutivo. Eso no va a pasar. Sí, tremendo lo que ha pasado. Sí. Muy bien, nos vemos el siguiente domingo. Les agradezco a todos los que nos han podido seguir el día de hoy a través de Sumac TV, Tu Identidad, y nuestro programa Punto y Cómodo. Muchísimas gracias a todo mi equipo de producción que está ahí logrando que esto salga al aire. Nos vemos hasta el siguiente domingo. Cuídense.